En uso de la palabra, el diputado Luis Di Giacomo. Gracias, señora presidenta. Hay varias cuestiones que nos llevan a reflexionar sobre esto y que creo yo que vale la pena, aunque uno abunde y coincida en algunos de los términos que ya han sido expresados. En primer lugar, porque no fue un hecho aislado que nunca sucedió antes ni volvió a suceder después. En segundo lugar, porque tiene un antes y un después, que de repente uno lo vive con cierta normalidad, el hecho de que hoy tengan que estar los carteles indicando la salida, que debe haber puertas de emergencia, que tenga que haber luces y toda una serie de cuestiones que antes no estaban, a pesar de que las leyes hace muchos años que ya estaban indicando todas estas normas de cuidados que había que tener, que puede entrar hasta una determinada cantidad de gente. Y todo esto se lo debemos a ellos que hoy no están. Todo esto sucede a partir de tomar conciencia de una situación después que ocurre una tragedia. Y cuando digo que no fue algo aislado, sino que es algo que sucedió antes, siguió sucediendo, sigue sucediendo y creo yo empeorando en muchos sentidos, quiero recordar otras situaciones particularmente similares. No lo voy a mezclar con los atentados, porque los atentados implican la voluntad de alguien de ir a destruir algo. Pero sí, por ejemplo, con lo que alguna vez fue la famosa Puerta 12, que también costó muchísimas vidas. Con lo que fue, por ejemplo, la que aquí mencionamos como tragedia o masacre de Once. Con lo que fue Time Warp, la famosa fiesta de Costa Salguero, que por más que el número de víctimas haya sido mucho menor, marca toda una situación similar. Con lo que fue la cocaína adulterada de la Puerta 8. ¿Y por qué no mencionar que debemos dar gracias a que en este último episodio de Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors no hayamos tenido una tragedia similar a la que pudimos escuchar o ver que había sucedido en el lejano oriente hace pocas semanas, con cientos de muertos? Quienes vamos a la cancha y vamos a las tribunas, podíamos ver en esa cancha de Gimnasia que la gente estaba abarrotada, que la gente estaba en una condición tal que no podían moverse ni siquiera levantar los brazos. Y creo yo que la fortuna fue que esa tribuna o esas tribunas estaban llenas de familia. Ahí no había barras bravas. Y entonces pudieron de alguna manera esperar el tiempo necesario y lentamente ir desocupando el lugar. Si ahí se hubiese producido una estampida, hoy estábamos justamente hablando de una masacre más dentro de las que se producen en la Argentina. Y vamos a analizar desde otra dimensión, ¿por qué pasan estas cosas? Fíjense, y acá voy a coincidir con la diputada preopinante, que lo primero que se hizo en ese caso y en los otros también es hablar de los irresponsables, de los jóvenes, son los mismos jóvenes de la esquina que entonces chupan y se maman y hacen problemas, son los jóvenes del rock y de la noche, y siempre se los intenta estigmatizar con este tipo de situaciones como causantes de las cosas que pasan. Lo mismo se hace con las hinchadas de fútbol, donde por supuesto no se tiene en cuenta que en todo caso hay otros factores, como por ejemplo son las barras bravas protegidas por la política y el sindicalismo y la policía, barras bravas íntimamente relacionadas con esos sectores a los cuales les prestan servicios mutuos, y es por eso que las cosas siguen en el mismo estado, ya no el mismo que hace años, sino cada día un poquito peor. Entonces uno dice, ¿por qué pasó lo que pasó? Si sacamos ese prejuicio, eso que nos intentaron vender, de que la culpa era de los jóvenes, de las chicas, de los que supuestamente
estaban abarrotando ese local, o de los que cantaban, o de las bengalas, poniendo entonces el primer elemento como si fuera ese el elemento desencadenante de toda la tragedia y no hubiese nadie detrás. Como si el desenfreno, la noche, o inclusive desde algún sector confesional, el pecado, lo malo, era lo que causó todo eso. Y resulta, y acá voy a coincidir con otras expresiones que también se dieron antes, que no hay ninguna duda que fue la corrupción policial, la corrupción municipal en ese momento, la corrupción política y también la ambición desmedida de lucro del sector privado, porque tampoco pongamos todo en un solo lado. Lamentablemente la Argentina, los males de la Argentina tienen expresiones que pasan por lo público y lo privado. Hay alguien que es coimeado porque hay alguien que coimea, hay alguien que hace las cosas mal porque otro se lo permite, y siempre detrás de esto está el lucro y la ganancia. Ahora bien, ¿con qué tienen que ver todas estas cosas si analizamos cuáles son las propuestas de la sociedad para los jóvenes? Las propuestas de la sociedad para los jóvenes son el consumo, son estar en la esquina, son el alcohol, son la marihuana, son la cocaína, las pastillas y todo aquello que en todo caso les permita vivir con un poco menos de angustia la situación desastrosa, la falta de expectativa, la falta de trabajo, la falta de esos espacios y lugares para poder hacer una vida sana, que en especial los sectores vulnerables tienen en la Argentina. Estos sectores que inducen esta sociedad, y cuando hablo de la sociedad no estoy hablando de una sociedad en abstracto, esta sociedad son las autoridades políticas, son los empresarios y son los traficantes legales e ilegales de todas las sustancias que hacen que estas cosas sucedan. Estos sectores transformaron el salgo para divertirse y de paso tomo algo o consumo algo en salgo a consumir. En salgo, y lo que tiene que ver es nada más que ya en la previa, en el durante y en el after, lo único que identifica a todas las partes es consumir algo. Esto no viene de la nada, ni sale de los jóvenes, ni sale de la irresponsabilidad. Esto es inducido por el Estado y los empresarios que obtienen jugosas ganancias con este tipo de cuestiones. Por eso creo yo, y en esto hay que seguir marcando lo que sigue sucediendo, porque todos sabemos que en la fiesta electrónica se venden pastillas, todos sabemos cuando recordamos Time Warp quiénes son los dueños y los abogados, además, que son abogados no casualmente de los narcos, que son los dueños de todo este tipo de cosas y que ganan con todo esto, y cuáles son las alianzas incluso con algunos sectores políticos que tienen. Entonces, esto sigue sucediendo. Claro, en Time Warp murieron 5, 7, quizás el día que mueran 70 u 80 también estaremos recordándolo como una tragedia más. Entonces, en este marco donde en la Argentina está predominando lamentablemente la narcocultura, y la narcocultura es de alguna manera defender los consumos por sobre todas las cosas, tenemos en Cromañón un antes y un después, donde además, es cierto, murieron 194 en ese momento, pero sufrieron y sufren y van a sufrir a lo largo de la vida muchísimos miles de personas, muchísimas familias. Entonces, esta reparación que les debemos desde el Estado, que es la reparación de algo tan valioso como que lo que significa en la Argentina la obtención de la memoria, la verdad y la justicia, también creo yo que es absolutamente oportuno y me llama la atención que no se haya procedido ya previamente a esta expropiación y que tengamos que llegar aquí a la Cámara de Diputados de la Nación, de la cual hoy me siento un orgulloso integrante, porque vamos a hacer esa expropiación y vamos a lograr que la memoria perdure para siempre y sirva como ejemplo para el presente, para el futuro, recordando siempre a los que perdieron la vida en ese pasado. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Di Giacomo.